encuentro aquí, ¿vale? Así que no te vayas muy lejos, Verónica, Susi, Elena. Vamos a hacer una mesa redonda, ¿no? Para que podamos charlar y vosotras podáis también intervenir. Es ahora vuestro momento para que podáis preguntarles lo que queráis. Yo, aquí, sí. Elena, ¿dónde estás, Elena? Ah. y Isis. Vamos a dejar aquí que se pongan las... Nos vamos a poner Isis y yo al lado para guiar un poco. Sí, porfa. Sentaos aquí. Pues voy a empezar yo, solo con Bueno, me ha parecido fantástico que, sin haberlo hecho a propósito, la maternidad haya sido como la protagonista porque recordamos que era arte y feminismos, ¿no? Pero la maternidad aquí ha sido como la prota, ¿no? También del día de hoy. Me parece que es fundamental y súper necesario. Me parece fantástico que se le esté dando cada vez más visibilidad a esto, ¿no? Que se exponga también las complicaciones y los problemas a los que nos exponemos cuando de repente nos convertimos en madre, ¿no? Y por supuesto que tu vida cambia y no hay que hacer como si nada hubiera pasado, como si tu cuerpo no hubiese sufrido un cambio, como si tu vida no hubiese sufrido un cambio, como si tu casa no estuviera sufriendo un cambio constante, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental ponerlo, hacerlo visible y compartirnos también esa experiencia, ¿no? de ser madres en un contexto, en este momento aquí del arte, pero no solo, como decía Susi esta mañana, no solo las artistas, sino en todos los contextos, ¿no? En todos los papeles. También me parece fundamental eso que señalabas esta mañana, Susi, de cuando en nuestros currículums aparece un hueco, un vacío. Lo hemos sufrido todas, ¿no? Como exigirte precisamente eso, ¿no? Como nada ha pasado en tu vida y da salud y de repente tienes que volverte a poner al mismo ritmo que tus compañeras o tus compañeros, exigirte incluso hacer cosas que obviamente no puedes o no quieres simplemente hacer, como tener que hacer una estancia de investigación de 3 meses, pues ni puedo ni quiero, ¿no? Y no tiene por qué ser, no tenemos o no deberíamos tener por qué tener que ser castigadas. Y sé que nos castiga, se nos castiga en cuanto a que no se nos reconoce cómo se reconoce el trabajo, el ritmo de esos otros o de esas otras, ¿no? Que así lo deciden, que es también perfectamente, bueno, pero hay que respetar ambas, ¿no? Y también lo que decías de, bueno, cuando no hay un parón y cuando hay un ritmo tan acelerado, algo se está descuidando. Porque no puede ser, ¿no? O sea, no, el tiempo es el que es y si le dedicas al 100% a una cosa estás descuidando, ¿no? Y eso me parece súper importante también, no ver qué le falta a una, sino qué le falta al otro, que lo tiene todo tan, ¿no? Tan completo, tan repleto de cosas, pues ahí a lo mejor es que faltan otras cosas, aunque se vea precisamente desde esa acumulación, ¿no? Me parece fundamental. Y bueno, deciros que me ha fascinado también la exposición de Maternar, que pensaba constantemente en que para mí fue un referente fundamental Marie Kelly y su postpartum document, ¿no? Donde de repente es ¿qué pasa en mi vida? Este cambio, ¿no? Y lo llevo al contexto de mi trabajo, o sea, de repente visibilizar que todo se desbarata, ¿no? Hay un cambio ahí y que mi práctica artística se centre también en esa otra persona con la que tengo que compartir y tengo que ahora que asumir que hay otra cosa, ¿no? Que hay un cambio. O sea, que me ha gustado mucho esos descubrimientos que habéis hecho y que nos habéis compartido, ¿no? de Maternar en el contexto del arte, de la creación artística. Y bueno, y también la conferencia performance de Verónica, que la he disfrutado muchísimo, ha sido muy emocionante. Y cuando has empezado hablando, ¿no? Y has dicho, los artistas, las artistas somos personas normales y corrientes que trabajamos 24 horas al día. Pues por eso no somos personas normales y corrientes, ¿no?
Y bueno, también quería hacer un comentario que por supuesto tiene mucho que ver con esto, pero que nos encontramos, y yo la semana pasada organizamos un curso de arte textil contemporáneo y decidimos, como tú decías, Verónica, hay muchas mujeres, por supuesto, artistas maravillosas. Pues si hay algo que me interesa en las artistas mujeres, lo siento, pero prefiero contar con las mujeres. Igual que nosotras hemos sufrido esa invisibilización y esa discriminación, pues si hay mujeres que lo hacen, prefiero contar con mujeres. Si hay mujeres y hombres que lo hacen, pues decido optar por las mujeres. Esa es mi pequeña contribución, ¿no? Y como decía Susi, cada vez que podamos hacer algo, yo creo que hay que hacerlo. Y entonces contamos con la participación de 6 mujeres fantásticas, que tenían perfiles muy diferentes, pero trabajaban con el textil y el tejido. Y surgió una pregunta que la voy a destacar aquí, ¿no? Nos dijeron, ¿por qué todas son mujeres? No sé si fue con indignación o... Pero el caso es que surgió esa pregunta. Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no nos preguntamos cuando hemos asistido a tantas y tantas cosas, eventos, exposiciones, todo hombres, y nunca nos hemos preguntado ¿por qué son todo hombres? ¿Por qué nos preguntamos cuando son todo mujeres? Y esa es un poco, cierro con esa pregunta, ¿no?, que yo me hago cuando nos encontramos con eso. ¿Quién quiere hablar? Yo ya he hablado mucho rato, ¿eh? Sí. Por aquí. A ver si te llega, espera, a ver. Es que igual no llega. A ver si te llega. Sí, te llega. Bueno, recogiendo el comentario de Ruth, ¿no?, de cuando se cuestiona, se podría cuestionar también aquí, estamos toda la mesa mujeres, ¿no? No ocurre en otras circunstancias, ¿no?, cuando son todo hombres en la mesa. Lo que me sorprendió de esa pregunta también, que tiene que ver, que me la han hecho en 2022, cuando yo, un poco en la línea de lo que comentaba Susana en su conferencia, vuelves años atrás, ¿no?, pensando que hay una superación de ciertas cosas y de repente te vienen otra vez, ¿no? Y digamos que activas, pensabas qué cosas ya estaban desactivadas y de repente vuelven a estar ahí en ese lugar, ¿no? No sé si de debate, si es necesario ese debate de nuevo o no. Y cómo articular y también cómo responder, ¿no?, cuando ocurren estas circunstancias. Agradeceros un montón todas las conferencias de hoy. Y bueno, yo tenía aquí anotado, bueno, la idea del pastel envenenado, de la tarta envenenada de Susana Blas. Claro, pensaba cómo articulamos o qué cosas hacemos y decía, tiene que haber un antídoto, tiene que haber un remedio, tiene que haber algo que podamos comer antes de coger esa tarta, ¿no? Y tu conferencia, por ejemplo, ha sido un antídoto para mí, ¿no? Es decir, tengo a las 3 conferencias, ¿no?, estas 3 mujeres maravillosas que me están dando antídotos para poder enfrentarme a esa tarta o para poder cocinar otra tarta con otro lugar, ¿no? O si me la como envenenada y a mí me comen, que se envenenen también la persona que me come, ¿no? Como este imaginario visual que para mí es como muy potente, ¿no?, y muy valioso y yo os lo agradezco de verdad, ¿no?, como en ese punto de encuentro. No sé. Quizás, porque se conecta con lo que planteé en la charla, que podemos debatirlo en nuestra decisión de que la exposición, aunque mayoritariamente son obras hechas por mujeres, no necesariamente. Y que también, a mí me parece que como statement, por supuesto que es muy importante hacer estos gestos, de decir, y solo somos mujeres, y ya está. Pero a la vez me parece que sí es muy importante hacer el trabajo de ampliar y cuestionar el término mujer.
porque si no, me parece que podemos caer muy fácilmente en ciertos esencialismos, ¿no? Entonces, ¿quién es mujer? La que menstrua, la que ya dejó de menstruar, la que pare, o sea, ¿cómo empezamos a definir biológicamente esos cuerpos o entonces es identitariamente? ¿Qué es un cuerpo mujer? ¿Cómo se define quién es mujer y quién no es mujer, ¿no? Y claro, son unos debates pues, que están hoy al día en la mesa, ¿no? Y que se están discutiendo y que se están discutiendo en las marchas y en las protestas y en el movimiento o en los diversos movimientos feministas que están sucediendo en cada uno de nuestros países. Pero, por ejemplo, pensar que las mujeres transexuales en México, el promedio de vida son 30 años. No llegan más de 30 años porque o las matan o se suicidan de la violencia que sufren en sus cuerpos. Entonces también ir pensando y repensando siempre que si bien tenemos que hacer esta exigencia a la violencia que hemos sostenido y que tenemos todos los cuerpos mujeres, también ir incorporando y criticando a la vez, pues qué es eso de ser mujeres, ¿no? Y ir criticando, a mí me parece que la importancia de desmontar si se puede o no se puede, pero al menos criticarlo, el patriarcado, que finalmente genera estas subjetividades que generan daños a todos los cuerpos vivientes, hombres, mujeres y seres vivientes, humanos y no humanos, ¿no? Entonces, ir poniendo como en cuestiones esas lógicas que van generando también estas subjetividades, aunque claro, hay que hacer el gesto de, y somos mujeres y es una fiesta, y al final también es súper fuerte ver que en el campo de la cultura, y ese es otro tema, que es lo que estamos trabajando con esta Luisa, los cuerpos que sostenemos la cultura somos mayoritariamente mujeres. O sea, ustedes van al museo y son mayoritariamente mujeres, las gestoras, las curadoras, ¿no? Todo el departamento de educación, claro, luego los señores son los que dirigen el museo, pero las que sostenemos todo el trabajo somos mayoritariamente mujeres, acá también, ¿no? Entonces se vuelve interesante estar siempre en revisión, ¿no? O sea, evidentemente hacer los gestos políticos de tomar la presencia, pero también a la vez huir de ciertos esencialismos, me parece a mí, ¿no? Mira, alguien que quiere hablar. Primero una pregunta y además un comentario, pero van entrelazados. Va a tener sentido la pregunta cuando la pregunta. La pregunta es, ¿me puedes decir los componentes del grupo Clairefontaine? Lo digo porque, como no lo conocía, pues he buscado en internet y pone que hizo la publicidad de la Casa Dior. Entonces lo he relacionado con otra curiosidad que yo tenía de Beatriz Preciado, que lo busqué y me encontré con una sorpresa que era la publicidad de la casa Gucci. Entonces, bueno, el comentario es que yo soy feminista de la primera ola, porque vivo en un pueblo, porque soy de Cuenca y porque estoy relacionada con mujeres afganas y con mujeres que no hemos, bueno, pues que todavía no hemos ni conseguido la paridad ni muchos derechos por los que lucha el feminismo histórico. Entonces, situarnos ahora en la cuarta ola, que me parece que Elena Chávez, yo creo que los presupuestos hablaban de una cuarta ola, pero yo creo que es verdad que hay feminismos, hay distintos niveles, pero como soy de la primera ola, me acuerdo de las recomendaciones de Simone de Beauvoir, que dijo que los derechos adquiridos, que estemos alerta, porque siempre va a haber empujes para mandarnos hacia atrás y mandarnos hacia casa y perder derechos. Entonces, fíjate qué curiosidad, que cuando el feminismo está más fuerte, más potente, cuando estamos más unidas, surge un movimiento, un lobby que a nivel internacional muy poderoso que nos divide. Y entonces nos está dividiendo las feministas. A mí me parece que puede ser un torpedo de los que nos avisaba Simone de Beauvoir, y que estemos alerta, que tenemos que estar unidas, pero por favor, esta ley trans que nos está desuniendo a las feministas, pues vamos a ser prudentes y el feminismo, sí, como los cuidados y como somos tan abiertas y como somos tan solidarias, nos solidarizamos con la lucha de los negros por la libertad, con todas las luchas de todos los grupos marginados. Y ahora yo creo que
las personas trans son una minoría pues sí, marginada, y que nos solidarizamos con ellas, pero nunca hay problemas. Pero ¿por qué va a estar dentro del feminismo? Pues es que no tendría que ser el problema. No estamos en contra ni mucho menos. Lo que no queremos es que nos divida, y estoy en contra de lo que se llaman muchas feministas históricas del barrido de las mujeres. Pues sí, somos mujeres y pues no es esencialismo. Ya lo hizo Gerda Lerner. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Entonces hemos caído en la trampa a lo mejor de esto en contra del binarismo. Bueno, pues hija, es que el género es una construcción sexual, pero resulta una construcción histórica, una construcción cultural, pero a lo largo de la historia el feminismo hemos estado trabajando muchísimo para conseguir los derechos que tenemos por ser mujeres, por tener la maternidad, por parir, por estar discriminadas, y ahora pues que no nos desunan y vamos a seguir, y que no nos barran, y que, por ejemplo, en ese colectivo de Clairefontaine estoy segura de que hay hombres. Lo mismo que se ha hecho en literatura. En literatura, como las mujeres en la cultura, por ejemplo, clásicas y modernas, se ha conseguido que haya participación, que en los programas haya representación de mujeres en los seminarios, en todo, ¿no? En los programas culturales, en los museos, en los clubs, en todos los ámbitos culturales. Que haya, no paridad se ha conseguido, pero que haya participación de mujeres. Y ahora vienen colectivos con nombre de mujer, como en literatura el de Carmen Mola, y se presenta como Carmen Mola y se lleva el premio Planeta de 1 millón, que es el más caro de la historia, y engañando, porque ha engañado con un nombre de mujer. Es decir, están robándonos espacios que el feminismo ha conseguido, y por favor tenemos que estar muy alertas. Desde luego, sí, lo que ha dicho esta chica Ruth, pues es verdad que el feminismo, todos los colores y todas las diversidades estamos contenidas, y tenemos que hermanarnos y solidarizarnos en vez de pelearnos entre nosotros. Pero por favor, estemos alertas, porque nos están torpedeando al feminismo. Bueno, respecto a Clairefontaine, es un colectivo que usa el nombre de unas libretas. Clairefontaine es la marca de unas libretas francesas. Es una marca que ellos son un colectivo, Fulvia y James, un hombre y una mujer, que se apropian de este nombre no de mujer, sino de una libreta, de un objeto de consumo en un gesto de ready-made. Y la que manda en el colectivo es Fulvia. La que escribe los textos es Fulvia, y se asumen desde ese lugar. Y yo, un poco diría que no hay un feminismo, son muchos feminismos que vienen además de diferentes lugares. Es decir, estamos aquí ahorita en Cuenca, en España, pero yo vengo de otras tradiciones feministas también. Y a mí me gusta mucho cómo lo explora una mujer que se llama Yasnaya Aguilar, de México, de la comunidad Mije, y ella hablaba como de este entramado tiene que ver con el que es una formación capitalista, y esta formación capitalista ella lo explicaba como, es como cuando mezclas varios botes de pintura, no hay manera de sacar los hilos y de separarlos. Es decir, esta producción que hace el capitalismo es un nudo que genera cuerpos de género, racializados también, y de producción de clase, y me parece que no los podemos desvincular. Es decir, para mí el feminismo es una lucha emancipatoria que también incluye las luchas racializadas. Yo no lo puedo separar, es decir, no es solidaridad, no es buenahondismo, que entonces también me preocupa la gente racializada. Es parte de las luchas emancipatorias trabajar con esos cuerpos también, y para mí es parte de esas luchas emancipatorias trabajar con cuerpos transexuales, y trabajar con lógicas indígenas, y trabajar con lógicas de otro tipo de ramas, ¿no? Entonces siento que es parte de una crítica mucho más general que tenemos que hacer, que tiene que ver con el capitalismo y el patriarcado. No necesariamente en ese sentido es los mismos ideales que quizás hubo en el primer feminismo, del que nos nutrimos evidentemente, pero creo que estamos en otro momento a varias de nosotras. No todas tenemos que estar en el mismo lugar, pero creo que sí es importante entender por qué nosotros o algunas de nosotras no lo podemos separar. Yo no voy a separar las luchas antirraciales de mi pensamiento feminista, porque se nutre de ahí, ¿no? Sería lo que yo diría. Pero también es verdad, que ahora mismo la acusación de transfoba, ¿La qué?
que si comete un error que tiene que ver con no entender del todo que haya personas trans o no. Yo creo que ahora mismo ahí hay un punto... Bueno, yo creo que ahora mismo se está planteando aquí, yo creo que la compañera Elena ha dado su opinión, yo comparto la misma opinión que tú, y creo que la conferencia que estábamos también hablando también es sobre las mujeres en el arte, ¿no? Sobre nosotras. A mí me parece que desviar el tema y hacer ahora mismo aquí una guerra campal sobre si tenemos, unos tenéis una postura y nosotros tenemos otra postura, creo que tampoco es una manera de que vamos a llegar a ningún lado. Podríamos hacer quizás otra charla acerca de eso, pero creo que no es el foro ideal para hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque cada una tenemos una visión muy particular, creo que queda clara, ¿no? Luego nos podéis preguntar acerca de nuestra obra, acerca de la exposición. Yo quiero quedarme, ¿no? Del día de hoy, ¿no? Voy a mirar en lo positivo, ¿no? Susi dice que lleva 20 años, que podía transformar la conferencia y ser actual. Yo también pienso que podía hablar de hace los mismos años que de una conferencia ahora, pero yo no lo veo así. Yo pienso que todo va cambiando poco a poco. Cuando mi madre ha sido ama de casa, además de una diosa, y baila reggaetón en un centro de arte contemporáneo, ¿no? Pero mi madre no tenía cabida en el espacio que hoy nosotras tenemos, ¿no? Nosotros además nos hemos criado, nuestra generación, viendo estereotipos en televisión donde las chicas siempre competían con ese amor romántico por un chico. Yo la última película que vi con mi hija era Group, no sé si la habéis visto, de unos neandertales así, y mi mente perturbada, ¿no? Mi mente perturbada cuando de repente aparece la familia ideal, la familia ideal monísima, que tenía una hija monísima, y él venía con la novia. Yo las vi a las dos y cuando se miraron dije, se van a pelear por el chico y la película va a ser una mierda, como las mías. Pues ellas se miraron y dijeron, ¡ah, una amiga, por fin! Mi mente estaba perturbada, la de hoy, las cosas que se están haciendo ahora, se están haciendo bajo otro prisma, ¿no? Entonces yo pienso que hay que seguir mirando a ese futuro, ¿no? Lo que nosotras nos tragamos en televisión no es lo mismo que se pueden ver mi hija. Yo creo que ahora mismo se trabajan también muchos estereotipos en muchas series. Me ha salido del arte, en muchas series tenemos siempre una representación racializada, tal, con muchos estereotipos que todavía se tienen que cuidar, pero en nuestra época, vamos a decir mi época, siempre éramos el andaluz gracioso, ¿no? Vamos corrigiendo cosas que con el tiempo, y yo creo que es un momento de ser sensible. Para mí que una mujer trans se quiera poner un cartel mío que diga yo soy el futuro, me parece perfecto. Entonces yo puedo hacer mi lucha desde mis pequeñas cosas y llevar hacia lo que yo quiero contar. Y de hoy me quedo con que lo que decía Susi, a las mujeres que trabajábamos con el cuerpo hace unos años nos decían, Vero, tú no digas que eres feminista, que no te van a seleccionar. Vero, ahora, hace 8 años, todas querían ser feministas. Todas hacían arte feminista, hasta aquellas amigas que decían, Vero, tú no digas que eres feminista, ¿eh? Tú no digas que eres feminista y lo pongan en el currículum que no te seleccionan. ¿Por qué? Porque eres arte menor, ¿no? Ver tu exposición y que sea de la maternidad, es que me parece un súper bulbazo ahí, una pasada. Ahí. Es que me parece increíble poder ver ahí cómo nace un bebé, hablar de cosas que nos interesan a todos y todas, porque todos, ¿no? Como decíamos, todos hemos nacido, ¿no? Seguimos hablando de cosas universales. Yo me quedaría, pues, recogiendo eso, pues, que se ha podido montar esa super exposición, ¿no? En la que tienen voces muchísimas mujeres y hablan de la maternidad de manera muy diferente, ¿no? No esa manera idílica de cuando seas padre o madre comerás huevos, ¿no? Te comerás una mierda, ¿no? Y la parte de Susana de decir, siguen cambiando las cosas, sigue adelante, podemos seguir hablando de lo mismo, pero para mí hay matices que van cambiando en el tiempo, ¿no? Y me parece que me quedo con esos pequeños matices que entran, ¿no? Y con todo lo que tenemos que cambiar. Ahora os tocará a las nuevas generaciones subiros aquí y contar y ser guerreros y guerreras, ¿no? Yo creo que esa es el testigo que nosotros pasamos, y en una facultad de Bellas Artes es el arte, y esa es la herramienta que tenéis que aprovechar vosotros y vosotras aquí. Es vuestra herramienta.
tener el arte para criticar, para hacer crítica, para gritar, para hacer lo que os dé absolutamente la gana. Y no ser seres arrodillados, sino ser punta de lanza, que es lo que tiene que ser el arte contemporáneo. Hola, ahora quería yo comentar una cosa relacionada con la cultura y con la maternidad. Lo que estábamos comentando, que ha comentado ahora Ruth también, de ese hueco que se crea cuando la mujer artista se tiene que dedicar a los cuidados, ¿no? Como en este caso estábamos hablando de la maternidad. Yo soy madre desde muy joven y me he tenido que formar siendo madre. Y yo no quiero renunciar a mi formación artística, ni a la producción en el caso de que lo haga, o a mi relación con la cultura, ni a los cuidados. Entonces, ¿no sería una solución no crear ese hueco y intentar sensibilizar a la sociedad para que normalice la presencia de los niños en espacios de cultura, sujetos, sea niño, sea lo que sea de cuidado? O sea, que la persona que está cuidando no tenga que renunciar a estar en esos espacios, que no me parece que sean nada descabellados. Y pongo, por ejemplo, esta mañana lo que ha pasado aquí. Estaba aquí Laura con su hija, ahí asistiendo a esta jornada desde la puerta con su bebé. Su bebé tiene meses. Y el bebé empezaba a balbucear y ella de momento ha considerado que estaba molestando y se salió fuera. Y no estaba molestando para nada. Aquí nadie se ha molestado porque la niña no estaba ni llorando. Y de repente, casi al mismo tiempo, dos técnicos de aquí se ponen a discutir en voz muy alta mientras estaba, creo que ha sido Elena la que estaba hablando, molestando horriblemente. Ellos en ningún momento han considerado que estuvieran molestando, estaban hablando de su historia. Y para mí eso es muy significativo, porque la mujer considera que con los cuidados está molestando y dos personas que realmente estaban molestando, que no hemos girado a la mitad de la sala para pedirles por favor que se callaran, no consideraban que estuvieran molestando. Quiero decir con esto que creo que es viable la presencia de los niños en espacios de cultura. Creo que es viable, porque ya es tu criterio, ¿no? Si el niño se pone en pataleta o lo que sea, pues claro que sale. Pero ¿por qué no intentar eso? ¿Por qué? Porque ahora mismo ha cambiado la ley, por ejemplo, en bachillerato, en primero de la ESO, y los niños no tienen arte. No dan arte. Trabajo en una escuela. Los niños que están en primero, desde primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto de primaria, tienen una hora de música y artes plásticas a la semana, donde le toca media hora de artes plásticas el viernes a última hora. Y se la da el de matemáticas. Se la dan de matemáticas. En primaria sí, en primaria se la puede dar de matemáticas, perfectamente. Se la puede dar de matemáticas. Mi hija siempre la tienen a última hora los viernes. Entonces, si no contamos con la cultura, ni siquiera está llegando al aula, ni siquiera le tenemos respeto. Ahora tú luego puedes estudiar una carrera de bellas artes, pero no has estudiado arte desde pequeño, porque además te han dado unas manualidades. Entonces, es el valor que le ponemos, yo creo, que a las cosas. Yo cuando hago proyectos, por ejemplo, Rara Residencia, el proyecto que abrimos todos los domingos, mi hija que están en la cocina y montan un puestecillo y venden sus pulseras y las cosas que van reciclando. ¿Por qué? Porque yo lo quiero hacer así y porque yo puedo cambiarlo. Tenemos que ir cambiando poco a poco como nuestro poner nuestro granito de arena. Yo pienso que la cultura, el arte, no es una base en la que el gobierno se siente y venga, este año ¿cómo vamos a hacer? No, vamos a quitarlo. Es un pensamiento. Y no está bien, aprender a pensar no es bueno, ¿no? Es que he visto a Susi ya me he ido a... Sí, solamente quería decir que estoy totalmente de acuerdo y que no solo la presencia de los niños, que claro, no tendría solo que ver con que los niños, estudien más o menos arte, que también, porque esto es una cuestión que a veces viene más de las personas mayores, que en ese momento los que deciden, ¿no? Entonces quería comentar, porque creo que es muy acertada tu apreciación, que desde esas cosas que os comentaba esta mañana, que creo que se pueden hacer desde la perspectiva feminista, cada una desde su lugar. Por ejemplo, en los comisariados, las que vayáis a ser comisarias y comisarios aquí en la sala, hay muchas veces que sí que puedes tomar decisiones que ni siquiera se te ocurren, porque tienes un poquito de mando, ¿no? Yo digo, cada vez que una tiene un poquito de poder, a nivel individual al menos, debe intentar cambiar. Entonces, por ejemplo, cuando monté esta exposición con las chicas que os he contado, que son un colectivo Art al Quadrat, que hicimos sobre las mujeres rapadas del franquismo, ellas cada una tenían un bebé. Una de ellas, incluso yo creo que ya tenía dos, pero bueno, cada una un hijo. Entonces, para poder montar la exposición,
obviamente había que decidir en qué hora se podían montar o no, porque era un museo en el que había unas reglas, y cuando montas en distintos museos enseguida veréis que hay una regla que suele ser bastante impepinable, ¿no? Y es que ahí no entran ni familiares, ni hijos, ni sobre todo en museos un poco grandes o con una reglamentación o un protocolo. Entonces, claro, lo que decía del pequeño poder es que yo, por ejemplo, sabiendo de esto, y de su intención, sobre todo, de que los niños accedieran al montaje, que iba acompañado además de su madre, que también quería entrar para ayudar, pues moviendo los carros, para poder hacer la lactancia, porque eran muy pequeños, pues desde el principio lo impuse, porque íbamos a montar nosotras, y aunque incluso recuerdo el momento de llegando y entrando en el que la sorpresa de... Bueno, pues sí, de los cuidadores, de las personas que están en las salas, que esto qué es, ¿no? Aquí qué están haciendo, ¿no? Otros modos de hacer, que además son modos que en otros lugares y latitudes se hacen también con normalidad, porque uno de los problemas que tiene este feminismo blanco también, al que estamos tan acostumbradas, y desde el que también emitimos sin ninguna intención de molestar, sino porque es el que sabemos, ¿no? A veces, ¿no? Y que no hemos deconstruido bien, ¿no? O no nos hemos replanteado si hay otras posibilidades. Por ejemplo, pensamos que esto tiene que ser así. Por ejemplo, perpetuar esa idea de la comisaria distante, que repite el modelo del comisario, ¿no? Distante, que se dirige de una manera determinada con los artistas, con la institución, y tú llegas allí y tú montas allí con los niños, con tal, se monta la exposición perfectamente, aquí lo mismo, pues tú totalmente de acuerdo, es que totalmente de acuerdo contigo, no estaban molestando para nada, ninguna nos hemos sentido molestas, pero es una misma la que, es lo que quería decir, que es una misma la que a veces, por ejemplo, esto no lo lucha o no lo reivindica, porque es verdad que tienes muy, no sé, muy asentado, ¿no? Que eso no se debe hacer, ¿no? Entonces, por eso sí que invitaría en esas, como decía, esas rupturas, esas grietas, esa manera de ir rompiendo, aunque sea poco a poco, sea legal o no sea legal, esté la ley, esté no en la ley, tú vas allí y entras y arrasas con los niños y luego que te digan que no puedes montar. Claro, evidentemente hay sitios y sitios, pero para eso estás, ¿no? Pues no, entonces no vamos a montar, por ejemplo, pero lo que no puedes es dejar a montar solamente en 1 hora y media cuando necesitamos la tarde entera. Y luego también está este tema de clase, ¿no? O sea, que ¿quién puede montar? ¿Quién tiene personas que le cuidan a los hijos para que se dediquen? O sea, el tema de la clase es otra de los asuntos que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Porque claro, si no te abres a estas posibilidades, pues solamente pueden también determinadas mujeres acceder, ¿no? Que pueden permitirse cuidadores que mientras están montando, bueno, estamos acá, está claro que hay algún antepasado que quiere dar alguna opinión y que no, sabéis que tienen que ver con personas antepasados, ¿verdad? Ahora, ¡pum! Porque no parece muy feminista, quiere molestar. Pero bueno, yo creo que en eso podemos contar todas experiencias en las que cuando tú realmente rompes un poco esas reglas, las negocias y si la institución está a favor o el sitio está a favor, muchas veces también hay planteamientos que de entrada, bueno, pues pensamos que tienen que ser así y que ya es momento de cambiarlas, igual que lo de la conciliación, ¿no? Porque cuando tú eres la que organizas las jornadas, yo al menos en muchas actividades o tal, intento que no haya jornadas muy largas, ¿no? Las reuniones de las exposiciones, pues intento que no sean por la tarde hasta las 1000, que son cuestiones que además no sabes de dónde vienen, ¿no? Vienen de realmente de mecanismos en los que parece que hay determinadas personas que precisamente lo que quieren es no llegar a casa para ayudar, ¿no? Y que se ponen las cenas a esas horas y se ponen las comidas y muchas cosas no tienen por qué ser así, ¿no? Entonces, bueno, que me ha encantado tu intervención porque es absolutamente cierta desde mi punto de vista. Yo diría, ahí nada más algo insistiendo en este doble trabajo que tenemos que hacer. Por un lado, sí, tenemos que hacer esos gestos y tomar los espacios y hacer esos cambios y traer a los bebés. Yo, por ejemplo, los pequeños gestos que hacemos, si me ponen una reunión a las 8 de la mañana, aunque sea con el rector de la universidad, digo, no puedo, estoy con mi hija, punto. Y me he sometido a varios pleitos por el tema, pero son esos gestos, pero a la vez también ir
yendo más profundo, es decir, un poco con lo que decía Ruth del tiempo al que estamos sometidas, es un tiempo de la producción, es un tiempo del capitalismo, insisto en eso, es decir, no solo somos las mujeres ni solo somos las mamás, pensemos en todos los cuerpos que no entran en ese tiempo de la producción o de la productividad, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer todas y todes y todos los que estamos acá para entrar en el tiempo de la producción, para ser seres productivos, es brutal. Entonces, de pronto también decir, bueno, nosotras las madres lo vivimos, yo no lo viví hasta que fui madre. Yo nunca fui excluida, explotada de ninguna otra manera hasta que fui madre y dije, hostia, esto es la exclusión, o sea, esto es que no llegue y que siempre esté en el margen. Pero claro, de pronto es, para estar en este tiempo de la producción y de la productividad, ¿qué tienen que hacer todos estos cuerpos de diferente manera para sobrevivir? Hay un texto muy bello de una artista que se llama Joanna Hedva, que se llama The Sick Woman Theory, y tiene una pieza ahora en Berlín, que tiene un trabajo bestial sobre la enfermedad, y es, hasta que todos los cuerpos enfermos, y enfermos son gente con enfermedades mentales, físicas, madres, gente con discapacidades, gente con trastornos, gente estresada, gente angustiada, pensemos en toda la cantidad de cosas que nos harían no productivos, nos rebelemos y digamos, es que no, es que así no podemos poner freno a todo esto. Entonces también en ese sentido, para no seguir como, o sea, no solo somos las madres somos un clarísimo ejemplo y es que es muy material, es muy fehaciente porque tienes a la niña pegándote en la cara, pero ¿qué pasa con las que estamos deprimidas? ¿Qué pasa con las que estamos enfermas? ¿Qué pasa con las que estamos con endometriosis? ¿Qué pasa con los que tienen hambre? Es decir, hay tantos cuerpos que no entran en ese tiempo de la productividad que esos huecos no solo son por la maternidad. ¿Qué pasa con la gente que se deprimió porque no pudo soportar la pandemia? ¿No? O sea, empezar a pensar en eso un poco que decías, ¿no? O sea, hay un hueco en el currículum y es un señor. Bueno, ¿qué le pasó a ese señor? Igual tuvo que cuidar a su madre, igual tuvo que cuidar a alguien enfermo, quizás, no, pensar en todo lo que implica el sostén de la vida y lo que va a implicar ahora. Digo, no quiero ser el ave de las malas noticias, pero esto se va a poner encrechendo, ¿no? O sea, hay una crisis climática global que va a generar muchas más pandemias, donde va a haber también muchas más crisis. Digo, ya vivieron ustedes este verano español que fue un calor infernal, bueno, lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de formas de sostén y qué vamos a hacer cada vez que haya una crisis, lo que supone para todo el sistema de productividad? Vamos a tener que empezar a poner en serio sobre la mesa qué estamos haciendo, ¿no? Y claro, empezamos con todos esos gestos, pero al mismo tiempo ir viendo, sí voy a traer a mi hija a la conferencia, pero además voy a seguir pensando también en esta persona, en esta otra condición, ¿no? Para mí es doble el trabajo todo el tiempo, o triple, o múltiple, o en varios planos, es cuántico, si se quiere, o sea, ya no es termodinámico, no es de A a B, es cuántico el asunto, ¿no? Pues eso espero. Sí, y en eso pienso que también todos somos responsables, o sea, yo soy súper mega feminista y sí que pienso cuando reivindico, o sea, que es lo que reivindicas, que, o sea, tú eres el ejemplo, qué mayor revolución que la que tú haces en lo personal, a partir de tu vida, a partir de tu entorno más inmediato, o sea, que estás reivindicando, o sea, hazlo tú, ¿no? Y en ese sentido creo que sí somos todos responsables y que tenemos que, me refiero a reivindicar, me refiero a eso, ¿no? A qué estamos haciendo nosotros como individuos por cambiar eso. Y puede ser la cultura, puede ser, que hace poco tuve esa experiencia de que me lo planteé, porque una persona que viene a ayudarme a casa, racializada, me planteó, empezó a venir a ayudarme y me planteó venir por la niña, un niño que tiene meses, 9 meses de niño. Y dije, o sea, claro, ¿por qué no? Nunca me lo había planteado. Digo, pero ¿por qué esta mujer que está aquí sin redes, es latina, no tiene aquí familia, no tiene nada? O sea, ¿con quién va a estar esa criatura? ¿Y qué hace? ¿No trabaja? Y te lo planteas y dices, claro, ¿por qué no? Y el esfuerzo que tienes que hacer por esa lucha. ¿Me explico? No sé, que tenemos que empezar desde nuestro territorio. Exacto, no lo es político. Más o menos a mí sí sois madres por lo que estáis contando, de artistas. Y yo me pregunto, porque es un poco qué pasa con vuestras parejas, de alguna forma los parejas se implican o divorcio. No. A ver, alcen las manos las divorciadas. Todas, todas habláis de la perspectiva de que los niños son vuestros.
Claro, es que ellos tienen que hacer su parte. El problema es que habitualmente pues no lo hacen, ¿no? O sea, tienen, claro que sí, claro que tienen que hacer su parte, pero que un artista, normalmente a la pregunta de ¿has visto alguna vez que un artista venga con su niño del brazo? No. ¿Por qué? Porque se lo está cuidando su mujer o la madre o la cuidadora. Entonces esto es lo que hay que transformar, ¿no? Y de eso es de lo que estamos hablando. Pero está claro que ocurre muy minoritariamente. A lo mejor algunas de las personas que estamos aquí sí somos privilegiadas en eso. Yo soy de las que digo que no he pisado un parque, por ejemplo. No me gustan, no me interesan los parques y llevar a niños a parques. Y la verdad, mis hijos han ido con su padre al parque y no les ha pasado nada y sí que ha habido ese reparto. Pero claro, normalmente cuando hablamos, no hablamos de nuestro caso, ¿no? Yo al menos lo que he tratado de exponer no es mi caso personal, ¿no? En el que, por supuesto, tengo que agradecer a muchas personas que han estado en mi camino y me han ayudado, y mis padres o mis profesoras o las parejas que he tenido, etcétera. La cuestión que se pone sobre la mesa es una cuestión, bueno, evidentemente mayoritaria, ¿no? Casos, si dices vosotras en concreto, bueno, no es el caso de poner a contar mi historia, pero claro, sí, algunas, pues sí que se ha producido ese reparto, ¿no? Quizá a veces por eso estamos aquí sentadas, ¿no? Si no, nuestras carreras hubieran sido muy difíciles. Entonces ya te digo, así te digo, no he pisado un parque y mis hijos ya están en la adolescencia. Bueno, yo quiero decir otra cosa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, los dos somos artistas también, y para que veas cómo es la diferencia, ¿no? Pues, por ejemplo, mi chico pone un post en el que dice, yo pongo un post en el que digo que me voy a Cuenca a pasar una jornada feminista, y ya no pasa eso, hace unos años sí. Y escribían compañeras, amigas de mi madre o tal, qué suerte tiene que Ciro se queda con las niñas, Ciro es mi pareja, ¿no? 2 semanas después, Ciro se va a Alemania y pone, estoy en Alemania, tal. Y ninguna de esas señoras puso, qué suerte tiene Ciro que Vero se queda con las niñas, ¿no? Es a lo que venimos a hablar. Para mí era muy importante, cuando tuve hijos, cuando tuve a mis niñas, para mí un hombre sí puede ser profesional y tiene hijos, si tú tienes hija va a ser menos profesional, ¿no? Pues por eso también mis hijas han estado tan presentes en mi obra, cuando ha sido pequeña, ¿no? Yo digo que cada una va hablando de una determinada cosa, depende de lo que van necesitando contar, ¿no? Y eran más chicas y tenían más apego, ¿no? Para mí ha sido muy importante decir a otras amigas, a otros colectivos, decir, chicas, se puede. No nos quedemos con las cosas que nos dice Marina, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo sobre la mesa, y es que sí se puede conseguir, con esos espacios en blanco, con esa hora sin dormir o perdiendo cosas en el camino, ¿no? Que vamos perdiendo, pero sí se puede. Para mí sí se puede, y por tener hijos no eres menos profesional. Un presidente de gobierno puede salir una foto familiar con su familia, pero una presidenta... Entonces vamos a reivindicar también que podemos ser súper profesionales y ser madres y ser lo que nos dé la gana de ser. Yo ahí nada más diría que quizás el apunte que a mí me parece radical fue el que hizo Vero en su intervención con la piedra. Y ahí está la obviedad del asunto. ¿Por qué tú no vas con una piedra? ¿No? Yo iría con un picayelos, así, directamente. Vivo en la Ciudad de México, donde hay feminicidios todos los días. Cada 11 segundos hay un feminicidio. Y claro, la pregunta es ahí la pregunta del privilegio, que es sorprendente, pero ¿por qué tú no vas con una piedra? Y la segunda pregunta que nos hizo, ¿por qué yo sí tengo que ser atravesada por mi maternidad en su producción artística? Y tiene que ver porque no existe las mujeres en la historia del arte. O sea, si uno piensa en el arco de la historia del arte, el inicio de la presencia de las mujeres y de las mujeres que decidieron ser madres es muy corto, ¿no? Entonces, claro, para ella ser artista sí tiene que venir con esa reivindicación y la incorpora en su trabajo. Por eso es bien interesante ver que hay muy poca de ese tipo de reflexión sobre lo que implica la paternidad o el maternar, utilizando esa palabra, porque maternar sí se puede ser siendo hombre, ¿no? Mothering, se puede utilizar el adjetivo de mothering para un hombre, fácilmente, es decir, the father is mothering the kid, es que está haciendo ese cuidado de maternar.
Pero claro, es ese otro trabajo que tienen que hacer ellos, ¿no? Es decir, yo en mi caso, mi pareja no resistió porque yo no estaba dispuesta a ese tipo de cosas. Y lo que yo puedo decir en mi propia experiencia es que él es un mejor papá estando separados, porque yo no hago el trabajo y él lo ha tenido que hacer. Y claro, ha tenido que hacer otro desmontaje, que es que hoy está en una sala de exposiciones con su hija y su mamá no está, porque está aquí con ustedes. Entonces, claro que se tiene que hacer ese trabajo, pero el problema es, ¿por qué yo sí tengo que, o sea, por qué tengo que seguir justificando que yo sí voy con una piedra y ellos no se han dado cuenta que yo voy con una piedra? Es que es muy fuerte que todavía no se den cuenta del miedo, del terror, o sea, y claro, en la historia del arte pues es muy importante, pero claro, la imagen de es que sí voy con una piedra, ¿no? Ese fue el gesto que me parece que pone sobre la mesa por qué nosotros estamos hablando de esto, porque hay todo, obviamente los señores se tienen que construir, obviamente están sufriendo, obviamente la construcción subjetiva que hace el capitalismo sobre ellos los está destruyendo, seguramente, pero también tienen privilegio. Y ese privilegio no lo han querido desmontar, como las clases blancas o la población blanca no ha querido desmontar su privilegio, porque se vive muy bien. O sea, yo ahorita viniendo a Europa es que se vive muy bien, se está muy bien. Nada más que para que esto esté muy bien, todo lo demás va bastante mal. Entonces, claro, hay que desmontar el privilegio que todas y todos tenemos de diferentes maneras. Acá no se trata de acusar a nadie, porque quizás, sí, soy mujer, estoy racializada, y además estoy racializada cuando vengo a España. Cuando estoy en México yo soy blanca, cuando vengo a España ya estoy racializada al instante que entro migración. Pero claro, yo vengo del privilegio de la clase educada en México. Entonces todas tenemos que estar desmontando el privilegio que tenemos todo el tiempo, porque si no, no me parece que no llegamos. Bueno, muchísimas gracias. Fantástico este encuentro. Bueno, las jornadas, ¿no? En general. Muchísimas gracias. Es que sí, vale, pues va a ser la última porque tenemos que estar a las 7 arriba, ¿vale? Que ahora os comento un poco. Sí. Básicamente sería la idea de no localizarnos en la dicotomía clásica del pensamiento de la crítica económica, en general marxista, pero no marxista también, que hay dos modelos de existencia, que es el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, ¿no? Entonces que la única manera es yo situarme en el productivo y decir yo voy a hacer trabajo, esto es trabajo productivo y esto es trabajo reproductivo, y que no todo tiene que ver con reproducción social o producción capitalista, sino que hay algo que esta escritora maravillosa habla de actos de producción, como actos de creación, como actos de poética casi, donde no todo entra en esta lógica o en esta tensión, ¿no? Sino que tendría que haber un lugar de ruptura para que pasen otras vidas, y que yo creo que se puede pensar de muchas maneras, pero es todo eso que pasa, que también se puede llamar trabajo o también se puede llamar amor, que sucede cuando estás con tus plantas, cuando estás con tus animales, cuando estás con tus amigas, cuando estás tocando una flauta, cuando estás haciendo cosas. Pero claro, esta división tan tajante del mundo occidental de qué sí es trabajo y qué es cuidado y qué es trabajo. Quizás ponernos en los entre, sobre todo en esta vida que se nos va a complicar mucho, o sea, no se piénsenlo en la pandemia, ¿no? Como de pronto todo era muy blurry, ¿no? Todo era muy borroso, que era trabajo, que ya era reproductivo, que era amor, que era pura máquina, no sé, o sea, va cambiando, y creo que eso es lo que habla.
Pero lean mejor el libro, lo dice mucho más hermoso que yo. Yo he pensado en esa idea de reproducción, perdonad, la idea que tú decías de repetir, ¿no? O sea, no es reproducción, sino producir de nuevo, ¿no? O sea, como introducir algo que no está, ¿no? Algo nuevo, algo que desmonte esas dinámicas, ¿no? Esas tendencias a repetir, a reproducir. Bueno, sí, vale, la última rápida. Hola. Bueno, que quería compartir algo que últimamente como que me da muchos dolores de cabeza y que no he llegado a ninguna conclusión, pero precisamente por eso, ¿no? Para escuchar otras opiniones. Acerca de, siendo que el sistema del arte, el mercado del arte, de alguna manera es como muy hostil y muy... Bueno, no sé, o sea, yo soy feminista y siento que, no sé, pues que le queda mucho por deconstruir, ¿no? Y por, no sé, por construir. Entonces, no sé, como que mi pregunta era hasta qué punto inscribirse en el mercado del arte dentro de salas de museos, bueno, o no bueno, sí, no sé, dentro de salas de museos hace que todo esto se siga promoviendo, ¿no? Porque hace que siga cobrando fuerza y que siga, no sé, pues teniendo el poder que tiene ahora mismo, ¿no? Entonces, no sé si es una solución salirse de esos espacios e ir a la calle, como proponía Verónica, o si realmente pues, se puede desmantelar desde el propio sistema, ¿no? Desde el propio mercado y desde esas salas. No sé. Bueno, yo tengo que decir que desde hace unos años hay una sensibilidad especial, también está el MAP, que son una guerrillera y se pasan el día haciendo números, ¿no? Y yo he visto estos cambios, como decir, vamos a montar una feria, unos amigos, ¿no? Vamos a montar una feria de arte. Y decir sobre la mesa, gente que yo había escuchado 3 años atrás, este tema no hablaban para nada, decir, pero ¿cuántas mujeres llevamos? Que estas se nos ponen en la puerta y nos cierran el chiringuito, ¿no? Sí existe una sensibilidad especial y ferias como Jazzmat cada vez apuntan a una igualdad de género e incluso, por ejemplo, ya tienen más representación femenina que masculina. Y esa sensibilidad está haciendo, y ese tirón de orejas continuo, tanto a los museos como a las ferias, están haciendo que poco a poco dentro se cambie desde dentro, ¿no? Pero ¿cómo? Achuchando desde fuera. Entonces tenemos que seguir diciendo, yo siempre digo que los números no engañan. El año que yo estuve en Arco, 2018, el de la pieza esa éramos el 5,7 mujeres españolas las que estábamos visibilizadas en Arco. 5,7. Imagínate, el 95%, el 94,3% eran nuestros compañeros españoles. Y en Arco pasa la magia, pero pasa si te ven. Entonces tenemos que ir poco a poco y tenemos que seguir haciendo esos movimientos de mujeres en las artes visuales, siguiendo apuntando, oye, en esta exposición hay 20 chicos y 2 mujeres. Y tenemos que seguir movilizando. Y para eso hay redes, está el MAF, que escucha a todo lo que pasa en la península y en la isla, y los tenemos ahí de referentes. Yo creo que es otra manera de decir, cada uno puede estar pendiente, por ejemplo, vosotros desde Cuenca, qué es lo que está pasando, y ser críticos. Es que tenemos que ser críticos con lo que tenemos. Y esa crítica buena, constructiva, hará que poco a poco ese tanto por ciento se vaya metiendo. ¿Y qué pasa? Pues a mí me parece que si esos 4 que estaban planeando la feria ahora tienen que mirar a artistas mujeres y dejar de meter a sus compañeros, pues me parece perfecto. Porque ya estaban ahí las chicas haciendo arte maravilloso y no las metían porque era más fácil meter a sus colegas. Entonces me parece que poco a poco se van cambiando las cosas, desde dentro y desde fuera. Hay que empujar desde los 2 lados. Muchísimas gracias. Ahora tenemos a las 7 la visita comentada por la Fundación Antonio Pérez, así que podemos ir subiendo, ¿vale? Y os recuerdo que mañana seguimos con las jornadas, que tenemos otras 3 ponencias, intervenciones fantásticas, que serán Paloma González, Carolina Huisoca y Concha Vidal, así que os pido y os invito a que mañana sigamos compartiendo
este espacio, ¿vale? Pues nos vemos ahora en la fundación. Bueno, vamos a acabar las jornadas, yo creo que con mucha emoción, ¿no? Ha sido todo muy potente, mucha ilusión, mucha emoción. Hemos puesto el cuerpo, la energía, la emoción. Y pues nada, estoy muy contenta y muy agradecida a todas. Y nada, bueno, vamos a recoger un poco. Al final yo creo que se quedaban por ahí preguntas, ¿no?, en el aire. Así que si queréis empezar comentando algo y luego ya comentamos el resto, nos vamos pasando. ¿Sí? Ya tiene pilas el micro. Bueno, igual no hace falta, ¿no? ¿Tú crees? Ahora, vale. Hola, no, era comentar, bueno, hacer una puntualización sobre lo que estaba comentando la presentación de esta mañana de Paloma, sobre tu trabajo de investigación del tema de la inmigración. Que sí que he echado en falta que de las violencias que tú estabas mencionando no nombrará la violencia que se ejerce desde la frontera de aquí de España. Cuando hacías mención a la Guardia Civil, todos sabemos que la Guardia Civil también ejerce mucha violencia e incluso ha llegado a matar. Acordaros de los vídeos estos de Tarjal, la playa de Tarjal, cuando le daban pelotazos a los inmigrantes que estaban ahogándose. Luego otra puntualización era cuando llegaban aquí al paraíso, que vienen a trabajar como todos, pues no vienen a trabajar con las mismas condiciones que venimos nosotros, que estamos nosotros trabajando. Y si no, os invito a que vayáis a los plásticos de Almería, a los plásticos de Murcia, a los campos de Jaén, a la fresa de Huelva, cómo están nuestras internas, trabajando con unos contratos legales de 22 horas al día por 1.000 euros mensuales, y son legales. Y luego, otra cosa que te quería puntualizar y que me he quedado en blanco ahora mismo, era lo de la inmigración, lo de la Guardia Civil, es que lo habías comentado y lo tenía ahí, la repatriación, que el caso de que las familias de allí no pidan repatriar es porque les cuesta 3.000 euros, repatriar los cuerpos, con lo cual eso sí para mí me puede suponer un mundo, con todos mis privilegios, mujer blanca, europea, que no le va a suponer a esa gente. Entonces las mafias me imagino que lo que hacen a lo mejor es ofrecérselo por 500, que no la estoy justificando para nada. O sea, reconozco la violencia que se ejerce desde la frontera de Marruecos, pero también me ha faltado esta mañana citar la violencia que se ejerce desde nuestra frontera, y ya no te digo el racismo institucional que se ejerce a través de la Oficina de Extranjería. Pero bueno, estábamos hablando de la frontera y era eso, ¿no? Era solamente eso, puntualizar eso, porque esta mañana lo echan falta. A ver, mi investigación estaba hecha, comienza a hacerse a partir del 2000 al 2011. En aquel momento no había devoluciones en caliente, se hicieron a posteriori. En el momento que yo estoy investigando no hay devoluciones en caliente ni hay violencia en las fronteras, porque esas concertinas que hay ahora no existían. Lo siento, pero tengo una persona muy cercana, el padre de mi hija, saltó la valla de Ceuta en 2004. Y unas violencias que no nos llegan a nosotros, porque como es gente que no interesa, no tiene nombre, no tiene nada. Y bueno, que sí se saben, cuando hay muchas investigaciones que se hacen de gente que lo está denunciando, y es atroz la violencia que ejercemos nosotros desde aquí, con nuestros cuerpos de seguridad. Pero por supuesto, la valla de las concertinas, y que eso es nuestro, pagado por nosotros. Pero que eso es ahora, de 10 años aquí, cuando en 2004 ya se ejercía la violencia. Pero no al punto que llegaron años después. Ya se me da igual, se ejercía una violencia brutal y se mataba también. Y muchísima gente se quedaba en Ceuta. Vamos. Pero yo no estoy hablando de la frontera, no hablaba en mi trabajo de la frontera física de Ceuta o de Melilla, que de sobra ha salido, sino que hablaba de la gente que se moría en el estrecho. Yo estoy hablando de eso, de lo mismo. Pero es simplemente puntualizar que me ha faltado esta mañana eso, que me parece muy importante por respeto a las personas que lo están sufriendo. Y los cuerpos que no se han conseguido repatriar están enterrados en cementerios, en el de Los Barrios, en el de Algeciras, en el de Tarifa,
y hay un naufragio que como nadie reclamó, Porque nadie... no pueden reclamar porque no tienen dinero para Sí, reclamar. sí había posibilidades porque el gobierno español en ciertos momentos facilitaba la devolución de esos Mira, cuerpos. hace poco hemos estado haciendo un mocho para repatriar el cuerpo de uno de los niños MENA que vienen aquí, que murió en extrañas circunstancias, no siendo menor, sino ya siendo adulto. Y me parece que eran casi 2.000 euros lo que había que pagar, porque era ya ciudadano, ¿eh? O sea, que no es tan fácil. Es que creo que vivimos una realidad paralela que no tiene nada que ver cuando pregunta a ellos, cuando le ponemos el micrófono a ellos, ¿no? Que no hay trabajo de investigación válido si no hay una persona que lo está sufriendo y que se está... Yo he estado con ellos. Pues, son puntos diferentes, puntos pues de sí, vista a lo mejor diferentes. yo confabulo, pero la experiencia que he tenido a través de personas... Sí, yo que lo han te sufrido respeto es tu esa. opinión, pero mi investigación estaba en un momento concreto y de una zona muy concreta como es el Estrecho. Ni fronteras con Melilla, Allí ni con llegan Ceuta, ni al con otro Estrecho, tipo de sí que es fronteras. lo mismo. Solo El Estrecho es lo no mismo. es lo mismo. Bueno. No es lo mismo el agua que la tierra. Es tan claro como eso. Bueno, simplemente. Pero en la Guardia Civil también en el agua a esta gente la estuvieron dando pelotazos hasta que se ahogaron. Y era agua, que era otra de las puntualizaciones que te he hecho. Y eso se viralizó, esa noticia. Pues o sea, no me lo estoy inventando. En Tarifa, precisamente, la Guardia Civil de Tarifa está demasiado concienciada para no agredir a esas personas. Vale, pues porque permíteme cuando que te nadie lo lo ponga en sabía, duda. Permíteme cuando que te lo ponga en duda. todo el mundo volvía la cara a este problema, ellos estaban ahí. Y las primeras pateras no entraron ni por Murcia ni por Almería, entraron por las aguas costeras de Tarifa. Y eso es tal cual. Creo, no sé. Y los datos nos podemos remitir a los 90, no a los 2000. En el 90-91 ya había pateras. Y eso cuando se empezó a hacer... Cuando a nosotros nos llega que hay pateras, a mediados de los 2000. Los años de antes, que son los que yo he vivido siendo una niña, eso nadie lo ha hablado, que es sobre lo que yo me baso. Y luego investigo con periodistas de la zona y con gente que ha estado trabajando mano con esa Guardia Civil y con la Cruz Roja. Vale, y yo te estoy diciendo que hablo desde la versión de la gente que lo está sufriendo. O sea, Sí, sí. Y que al final vamos a ir al mismo punto y es la violencia. Simplemente he dicho eso, que he echado en falta que se hiciera referencia a esa violencia que también se ejerce desde aquí. Es lo único que estaba intentando decir, que lo he echado en falta esta mañana porque estábamos hablando de un problema muy gordo. Un problema muy gordo que no es de inmigración, es de racismo, es de xenofobia. Porque esa misma actitud no tenemos con muchos inmigrantes que hay aquí de otros países. ¿Vale? Entonces, no sé, estaba sensibilizada con eso y simplemente lo he echado en falta. Y no quiero tampoco alargarlo más. Sí, una puntualización es que el trabajo de Paloma es un trabajo fotográfico, ¿no? De un momento concreto, sí, abordando, como bien dice, ¿no? Como un punto concreto. Y luego, que es lo que nos ocurría ayer también, ¿no? Todos esos trabajos personales de repente pues tienen una expansión y una repercusión. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? pero que el énfasis que se ha puesto en decir la benevolencia de la recepción es lo que a lo mejor hubiera estado bien que se hablara también de la violencia que se ejerce, porque está ahí. Claro, lamentablemente. Entonces, lo que te echan falta, porque estamos hablando de sujetos que están sufriendo un drama brutal, que casi que estamos dando la espalda, ¿no? Entonces, me llama la atención que se esté utilizando ese tema y que no se mencione. Bueno, también teníamos poco tiempo en cada una de las conferencias. Pero es que me sentía la obligación de puntualizarlo, si lo siento. Se ha dicho aquí en un espacio abierto donde había mucha gente joven que a lo mejor consideran que esa es la verdad. ¿No? Estaba hablando de una manera sí, pero que simplemente yo también lo estoy haciendo de manera súper personal, mío también podríamos hablar como mi propio proyecto, que echa en falta eso, simplemente es lo único que quería, ¿vale? Muy bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta más de los trabajos de las artistas. Solamente por manifestar mi asombro de lo caro que es el arte. Este arte que parece efímero y que cuesta tanto mantener en las ferias. O sea, es decir, que lo de Arco, que pone el arte es un comercio, pues ahora sí que veo además un comercio muy capitalista, ¿no? Y muy difícil que entre el arte popular a ese tipo, ¿no? O sea, supongo que la mayoría de los coleccionistas tienen que ser capitalistas, ¿no? Para mantener, por lo menos para alojar esas obras que además son de grandes dimensiones en sus casas. A ver, hay de todo.
Los coleccionistas no todos tienen excesivamente dinero. Hay coleccionistas desde los 25 años que con su primer sueldo llegan a la galería y te dicen, yo me quiero comprar eso. Y negocias con ellos la forma de pago de esa obra. Se hace con esa gente y se hace con todo el mundo. Incluso la gente con muchísimo dinero son las que peor, desde mi punto de vista, normalmente son los que peor pagan. La gente más humilde es la que cumple religiosamente con sus plazos. Y las ferias son caras y por eso nuestra implicación, tanto con los artistas como con el mercado, tiene que ser muy fuerte porque si no, no se sostiene. Y al final es un mercado, pues como el que vende zapatos, yo vendo cuadros. Es simplemente nada más que nosotros tenemos que arriesgar con ir a una feria. El que vende zapatos está en su tienda, paga su alquiler y se acabó. Yo no, yo tengo que dar un paso más y apostar mi propio dinero para poder ganar para todos. Y luego hay aquí una cosa también importante. Hace un par de semanas estuve, lo comentábamos ayer, en unas jornadas, en un congreso en el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía en Madrid, sobre performance, artes en vivo, ¿no? Artes vivas, que se llaman, perdón, artes vivas, cómo coleccionar esas artes vivas en los museos, pero no solo cómo coleccionarlas en los museos, sino cómo adquirirlas, porque al final estamos hablando de que hay cierto arte que se puede comprar y adquirir a nivel individual, porque existe, ¿no? O sea, porque te lo llevas a casa, lo colocas en el salón, ¿no? Un poco, no solo lo disfrutas, sino es tangible, es físico, por así decirlo. Y hay otro tipo de artes, por ejemplo el de Concha, ¿no? Que como una persona individual va a decirle, Concha, quiero una pieza tuya, una performance, ¿no? Ahí se encuentran con ese problema y hay artistas que no pueden decidir. O sea, es una necesidad también, como tú decías, la pintura, o Verónica, se me quedó corta, necesito mi cuerpo para poder transmitir lo que necesito, y cómo se encuentran esos artistas con ese problema, porque no es tan vendible como un cuadro, una escultura, un grabado, un dibujo. Y fue muy interesante las reflexiones, porque hubo un comentario de un artista de performance, no recuerdo su nombre, que comentó que en un momento determinado un coleccionista privado se puso en contacto con ella para comprar una pieza, una performance. Ese coleccionista compró la performance la cosa era que compraba esos derechos para poder reproducir esa pieza siguiendo unas normas, unas indicaciones del propio artista, y tenía la posibilidad de poder reproducir pues en fiestas privadas, en eventos privados, no podía, pero es complicado. Entonces esa reflexión me parece también interesante, ¿no? Llegados a un punto, ¿quién puede adquirir obra? Pero también quién puede vender obra, qué artistas, ¿no? Depende de las necesidades o del formato de los medios, o tiene más facilidades para poder vender su obra. Yo también estuve en esos seminarios, y la verdad que fue muy interesante, en Madrid, en el Reina Sofía, y yo me encuentro un poco dividida, porque es verdad que en los años 60, pues claro, la performance surgió precisamente huyendo de la mercantilización, ¿no? Porque al final era un arte efímero que no se podía convertir en algo tangible y por lo tanto en mercancía, ¿no? Parece ser que, claro, parece que el sistema capitalista de a poco pues ha fagocitado un poco todo eso, en cierta manera, ¿no? Yo a veces siento que, ostras, por un lado digo, yo quiero vivir de mi arte, quiero poder convertirlo en algo tangible, yo filmo mis performances, hago videoarte y quiero vehiculizarlo por ahí. Pero por otro lado a veces digo, ostras, estoy siendo como una traidora al sentimiento original del cual surgió en los 60, ¿no? Que era como un arte revolucionario y político, ¿no? Contra el sistema. No tuvieron otra manera de
caer en lo que dice Esther Ferrer, ¿no? Que es una artista de performance de nuestro país, que están las cosas, o sea, las acciones, las performances y los productos derivados, que es todo lo que funciona como registro de esa acción, las fotografías, los vídeos, que es al final lo tangible, lo que acaba vendiéndose, y que en muchas ocasiones el arte de performance de la década de los 60 se ha transformado en videoarte, ¿no? Que en su origen no era videoarte, eran performance, eran acciones, ¿no? Irrepetibles aparte, porque era basada en la improvisación y eran casi como acciones poéticas muy contestatarias, ¿no? También. Entonces yo estoy con esa pregunta, pero también darle otra pregunta, ¿no? No solo quién puede comprar, sino quién puede vender. Bueno, no sé, ¿no? O sea, que hay aquí también un punto interesante de... Pues estoy de acuerdo con lo que tú dices de que mucha gente que no tiene tanto poder adquisitivo realmente son los que... Son los que realmente cumplen. Sí, cumplen y hay gente que lo hace por puro... porque aman estar rodeados de belleza y les gusta, antes que comprarse pues un par de vaqueros, pues se comprarán... Prefieren comprarse una obra de arte. Una obra de arte de alguien que admiran. Aunque sea así, o tamaño sello, pero lo tienen. Sí, pero en mi opinión es que yo estoy de acuerdo con usted que el capitalismo es una bestia, ¿no? Que lo que puede fetichizar y hacer objeto para vender lo va a hacer, ¿no? Como tú dices, como con performance, después, bueno, vendemos vídeo, ¿no? O por ejemplo, que me duele esto. Pero es que quiero decir, el artista favorito mío, David Hammonds, que es este artista que en los años 70 vendía por las calles bolas de nieve, ¿no? Es que estaba boicoteando el mercado por muchas décadas, mercado de arte, y ahora acabo de verlo en una galería más grande del mundo y ahí está ahora vendiendo. Entonces digo que el capitalismo es una máquina que no para y busca caminos para captar y hacer objeto para vender, ¿no? Sí. Incluso hay un artista, Gerhard Richter, que llegó a decir que ni siquiera él mismo, bueno, es un hombre, ¿no? Pero que ni siquiera él mismo, que era uno de los artistas vivos más cotizados del mundo, ni siquiera hizo una serie como para enfriar un poco su estatus en el mercado del arte, y aún así no pudo. Hizo una serie de unas fotografías, me parece que fueron 100 unidades, bueno, no recuerdo muy bien, a un precio muy asequible, con la norma de que no se pudieran vender a más de X sobre el valor que se habían adquirido en la primera venta, y aún así, bueno, pues rápidamente estuvieron muy por encima. O sea que es muy difícil escapar de incluso estos artistas, ¿no? Que tienen esa intención y acaban estando y vendiéndose su obra por miles de millones de euros. Y yo me encantaría puntualizar qué es lo que hace que este engranaje siga en marcha y qué es lo que toca el capitalismo en el ser humano, ¿no? O sea, yo creo que parece ser que lo que tú hablabas del fetichismo, ¿no? Parece que el adquirir algo, no estoy hablando de arte ya, estoy hablando de objetos. Parece que cuando ya la publicidad se encarga mucho de eso, ¿no? De esta lluvia de... Uy, si tú adquieres este coche o tal objeto, pues adquieres este estatus, o serás más feliz, o serás más guapo, o ligarás más, o serás más sexy. Entonces, yo creo que es muy perverso, ¿no? Ese juego a través de la publicidad, de que si tú adquieres esto vas a ser más feliz o vas a tener un mayor estatus, o vete a saber qué, ¿no? Entonces, es esta cosa de poner la mirada demasiado en el exterior y en los objetos y fetichizarlos, como dices tú, y querer poseerlos, ¿no? ¿Para qué y por qué, ¿no? Muchas veces. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos manipulados por estas fuerzas, ¿no? Es como... Sí. A ver, una pregunta. Nosotras somos del Instituto de la Mujer y estamos muy preocupadas, como todas las que estamos aquí, porque esas brechas de género que hemos visto que se dan en este ámbito
buscar una solución y reducir. No queremos que dentro de 20 años la ponencia de Susana Blas del año 2000 siga estando permanente. Y entonces os decimos, a ver, como representantes de la universidad, como comisarias, como artistas, ¿qué se debe hacer para que esa brecha de género persistente, crónica, dolorosa, injusta, reducirla, al menos reducirla? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Por dónde empezamos y qué debemos hacer? Bueno, yo una de las respuestas que daría, y que enlaza también con algunas de las cosas que hemos visto de las artistas en estos 2 días, me acordaba de Mónica Mayer, que es una artista mexicana, pionera también en el feminismo ahí en México, junto con Maris Bustamante, y ella tiene una labor de archivo y de recolección de todas las cosas que están ocurriendo tanto en su obra, ¿no?, como obra de otras artistas mexicanas, y hablaba de la importancia del archivo, de guardar, de que todas las artistas y todas las personas que se dedican a la creación que guarden su obra, que conserven la documentación, porque no va a haber nadie que las documente con esa intensidad. Entonces, me maravillaba hoy, por ejemplo, ver documentos de Concha que no había podido ver, o la obra también de Catarina, que yo la busco en redes y no la encuentro, pero ella tiene esos tesoros maravillosos guardados que nos has mostrado a todos con esta generosidad. Y creo que es una labor fundamental el guardar esos, no sé qué pensáis, pero como el tener como colectivo ya o como universidad, ¿no?, el hacer ese ejercicio de documentación y de archivo. Esa sería una de las muchas acciones que creo que son fundamentales, porque luego la historia se escribe con esos archivos y con esa documentación, ¿no? Y muchas veces la pena es que desaparece, ¿no?, que no hay un seguimiento de las artistas, o no hay una galerista o un galerista que se implique con ellas, que haga un seguimiento cercano, ¿no?, y familiar. Entonces me ha parecido como fundamental la labor, ¿no?, de todas, y me ha impresionado también. Hablábamos también Susana creo que hablaba de esa parte relacionada con los cuidados, ¿no?, que la mayoría de mujeres que están en el ámbito de la cultura pues están en archivo, en conservación, en esos lugares que son fundamentales para lograr construir esa historia, ¿no?, y cambiar muchos aspectos que son muy difíciles de cambiar, pero para mí esta es mi respuesta. Sí, perdón. Sí, puedo. Sí. Yo me voy a un punto de vista más psicológico, ¿vale? Ahora, porque bueno, estudié psicología y hay una cierta deformación ahí. Y yo creo que hay un relevo que recibimos de nuestras ancestras, madres, abuelas, tatarabuelas, que es mucho empoderamiento por un lado, pero también hay muchos complejos que nos empequeñecen, ¿no? Y yo considero que el abrir espacios de tomar conciencia y de curación entre nosotras y entre nosotros, y hombres y mujeres, porque los hombres también tienen otros relevos que tienen que sostener, que a veces se hacen pesados, ¿no? Yo creo que abrir espacio allí es muy importante para no estar siempre en la reacción, sino en la acción. Que la mujer no esté siempre reaccionando a un sistema, sino accionando un sistema desde la máxima libertad. Básicamente era esto. Y yo, respecto a eso, ¿qué podemos hacer para minimizar esa brecha, ¿no?, o para igualarnos un poco, acercarnos un poco a la paridad? Pues yo voy a lanzar una reflexión que aquí creo que no va a estar la solución, no lo sé, ¿desde dónde? Desde luego desde los altos cargos. Por ejemplo, en nuestro contexto académico lo voy a lanzar así, a la ANECA, ¿no?, que es la agencia nacional que nos acredita, que nos evalúa, que no nos castiguen por nuestros huecos en el currículum, que podamos tener derecho
a tener esos huecos, porque podamos tener derecho a no tener que estar produciendo constantemente sin parar, ¿no? Que podamos tener derecho a ser madres si queremos, y si no queremos, no serlo. Pero si no queremos ser madres y de repente tenemos que cuidar a un familiar, que lo podamos hacer sin tener que estar culpándonos y sintiéndonos mal, porque resulta que vamos muy por detrás de un compañero o de una compañera que sí puede seguir ese ritmo. Creo que eso es una cosa muy violenta, es una violencia, es muy agresivo, y yo me siento mal, ¿no? O sea, me siento mal, no me afecta en el sentido que yo he decidido libremente, soy madre, dedico el tiempo que quiero y puedo a mis hijos, a mis hijas, a mis amigas, a mis familiares. O sea, hay vida más allá de tener que estar produciendo constantemente, y muchas veces esa producción es una producción que se produce para rellenar huecos, ¿no? O sea, que se produzca cuando realmente es valioso, pero es que hay muchas otras cosas valiosas. Entonces, simplemente no castigar esos huecos a los que tenemos derecho a poder tener en nuestro currículum, y que obviamente son más los huecos que tenemos nosotras que los hombres. Yo recojo un poco también la metodología de trabajo de Verónica, que considero que, bueno, el arte como un espacio para no solo empoderarte tú, sino dar voz a otras mujeres. Y eso es una maravilla, la verdad, el empezar a confiar en las mujeres y darles, empoderarlas, ¿no? Yo personalmente es algo que todavía no he desarrollado tanto en mi trabajo, y admiro mucho tu trabajo y el de otras compañeras que tengo que se funden con las otras mujeres. No sé, es precioso. Y eso también es dar un espacio de curación, de transformación en metáfora de problemas o de cosas que a lo mejor ni ellas saben ni son conscientes, ¿no? Pero eso es precioso, ese tipo de también espacio que se ofrece, ¿no? Sí, yo es que quiero solo añadir lo que tú has dicho, Ruth, que yo, por ejemplo, hace 10 años, cuando nacieron mis hijos, yo tomé esta decisión consciente a retirarme del mundo del arte, ¿no? Y quiero decir que he disfrutado mucho, pero en sentido mundo del arte de exponer, ¿no? Entonces, por 10 años, cuando los niños eran pequeños, ¿no? Estaba casi cada día en mi estudio, ¿no? Pero, bueno, creo que soy un poco radical, ¿no? Como con estas cosas, por ejemplo, con redes sociales, que no estoy ahí, ¿no? Que hace poco solo leía los diarios que compraba en el kiosco, ¿no? Porque no quería leer por internet, porque estaba bastante radical. Quiero decir que sabía que ahí hay mucho esto, ¿no? Que algo me quiere vender, que igual no es verdad, ¿no? Y tenía esto claro, ¿no? Entonces, a veces tomo estas decisiones que son radicales, pero por otro lado, es que tengo 2 hijos y quiero decir que este es el trabajo que 2 hijos, ¿no? Van a ser 2 hombres, ¿no? Pronto. Y cómo educarlos, ¿no? Y yo creo que esto, como que, por ejemplo, en algún momento decidí esto es lo que estamos hablando, qué hacer, ¿no? Yo este trabajo he hecho con mis hijos, porque, por ejemplo, los apunté a una escuela que es bastante progresista, ¿no? Es una escuela Rainbow, y quiero decir que cuando yo soy de Polonia, de un sitio muy, muy radical en sentido de todo, ¿no? Que hay mucha derecha, y entonces recuerdo que cuando mi hijo tenía 4 años y volvió del cole y me estaba explicando
mamá, ¿sabes qué? Hoy hemos tenido esta clase que vino profesora y nos explicaba que hay diferentes tipos de familias, ¿no? Que hay, cómo puede ser una familia donde hay 2 madres, 2 padres, padre, madre, o una madre, o abuela, ¿no? Y esto me impresionó mucho, ¿no? Porque esto en Polonia, en ninguna cola hablan de esto, ¿no? Y hace poco también estábamos viendo una peli que es Cinema Paradiso. Y al final hay finales que hay como escenas de películas de besos, que hay diferentes actores y actoras que se besan. Y mi hijo, estamos viendo, y mi hijo dice, mamá, ¿pero por qué están solo hombres y mujeres que se besan? ¿Por qué no hay 2 hombres o 2 mujeres, no? Y yo pensé, y esto yo creo que este es este trabajo pequeño que tenemos que hacer, ¿no? Cada día para, no solo, bueno, algunos pueden hacer como con el arte, ¿no? Pero algunas como en vida cotidiana, ¿no? Decisiones, porque es muy difícil vivir inocente ahora, ¿no? Sobre todo nos dicen, todo el rato nos dicen, es tu culpa, ¿no? Como nos culpan, por todas partes nos culpan, ¿no? Porque este es puro capitalismo, que no es culpa de ellos, ¿no? Es nuestra culpa. Es que calentamiento global es tu culpa, ¿por qué? Porque no haces recycling. Es que, por favor, no me digas que porque no he tirado botella de plástico a la basura es mi culpa, ¿no? Es culpa de ellos. Y esto yo creo que esta conciencia que hay que, no sé, yo creo que hay que ser atento, todo el rato hay que ser atento, ¿no? Y sí, esto... Lo que decía Susana también, Blas, realmente quiero yo meterme en este sistema y comer este pastel. Yo no lo tengo muy claro, la verdad, si realmente el ritmo que está impuesto es el mío y el que realmente me va bien a mí para tener una vida más o menos sana. No lo sé, no sé si realmente hay que cuestionar un poco y crear y dilatar estos espacios, como tú decías, Susana, ¿no? Buscar estas grietas y dilatarlas y darles más voz. Perdón. Quería comentar a lo de esto que una cosa que quizás quería comentar al hilo de lo que se estaba comentando, que cuando... ¿Ahora? Sí. Claro, decir, ¿qué hacemos, no? Esto que estamos poniendo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estáis comentando. Pequeñas cosas, actos cotidianos, esas pequeñas como revoluciones que van infiltrando, entrando por las grietas, como decíamos. Pero, por ejemplo, para mí, aparte de analizar y separar los temas para no repetir, por eso yo intenté hacer como un pequeño decálogo que fuera desde lo personal y no mezclarlo todo. Y por una parte está el amor romántico, por otra parte hay problemas con el cuerpo, por otra parte hay problemas con la palabra, por otra parte... Pero todo eso yo misma estoy categorizándolo como problemáticas y como tantos podríamos hacer para ir avanzando un taller con el alumnado sobre este tema de la voz, otro taller con el tema... Pero si os dais cuenta... Y yo esto le doy muchas vueltas, siempre tenemos un problema, además nosotras, digamos de desventaja, y vamos a ver si solucionamos este problema para incorporarnos, ¿no? Claro. Entonces, esto desde luego, claro que hay que hacerlo y además hay que incorporar a toda la población, a los hombres también. Eso para mí es fundamental, sí, porque también esa masculinidad está sufriendo esos mismos estragos. Pero más importante que esto, que yo creo que ya es, vamos, imprescindible hacerlo, o sea, yo no me gustaría volver a repetir y volver otra vez a recibir a otra alumna o otra chica joven que me vuelva a contar las problemáticas que tiene simplemente porque pone su vida amorosa siempre por delante de sus deseos, los que sean.
Aparte de esto, para mí, lo absolutamente fundamental, y creo que no se hace porque realmente, como hemos dicho, ese salvajismo del capitalismo hace que esto sea realmente revolucionario, es privilegiar a nivel social y universal los cuidados como algo que es bueno, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque si tú dices en una sociedad es que lo que gana puntos, lo que es guay, lo que es potente es cuidar a mis hijos, yo son las 4, lo siento, un ejecutivo, me voy a la clase de piano de mi hijo, porque si no quedo mal delante de todos, si eso no se hace, no se arregla nada. En esa sociedad hipotética, utópica, maravillosa que queremos vivir, a todas nos encantaría estar en una reunión y que de repente se levantara ese señor que nunca hace nada y que siempre está hasta las 1000 y que además es que me tengo que ir al viaje de tal, la reunión con no sé quién, y dijera, lo siento, me voy, que mi hijo toca el piano en su extraescolar. Ahí es donde estaría el cambio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Diciendo, es que cuidar no es ese horror, no es ese... Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, lo sabemos las que lo hacemos, ¿no? Que cuidamos a nuestros hijos, que atendemos a nuestras parejas, que atendemos a nuestras madres, a nuestros amigos cuando enferman, a la vecina, en general son cuidadoras mujeres las que lo hacen, y sabemos que tiene una parte positiva y otra, pero claro, si esa población mayoritariamente masculina empezara a ver eso como algo positivo también, quizá ahí es cuando empezarían a incorporarse también a esa parte, porque claro, no puedes venderlo solo como cuidado que a ti te toca también, que si yo cocino, tú cocinas, pero claro, es que si yo cocino y tú cocinas, es que la cocina es muy guay, es que bañar a tus hijos es muy guay, es que contar cuentos a tus hijos es muy guay. Y la sociedad te lo tiene que permitir, porque también hay mucho hombre frustrado por no vivir esos cuidados. Entonces, para mí, que ya sé, yo siempre lo digo y bueno, creo que esto es obvio, ¿no? Pero privilegiar esa parte que hacen las mujeres, ¿no? Y ahí es donde el capitalismo, como esa parte no está remunerada, no está pagada y si no, no tiene lo suficiente, frena. Entonces, el problema es este, ¿no? Que si tú a toda esa población activa que está haciendo negocios, que está, la pones a disfrutar de sus hijos, a disfrutar o a penar como la penamos las demás. Pues claro, ¿qué ocurre? Que a lo mejor se trastoca todo el sistema económico, pero desde luego para mí una parte muy importante es que esa población que ve como malo y que está cambiando, porque ahora no es lo mismo ver ahora cómo van muchos padres jóvenes con el carrito, con sus hijos, cómo iban simplemente cuando yo tuve a los míos, y no es hace tanto, son hace 14 años. Los ves tan felices, ¿no? Antes ver a un padre hace 30 años con el carrito, miraban para otro lado como diciendo que no me vea nadie, ¿no? Y ahora los ves tan contentos, llevándolos a natación, o sea, cada vez hay más, y yo lo entiendo, pero de verdad, privilegiar, incorporar esa parte para que de repente diga, no, es que lo normal, pero no porque me obligan, no porque lo tengo que hacer, es que como persona, ¿no? Me va a llenar, compensar, y entonces ahí empezaremos a equilibrarnos. Y habrá personas que no quieran ni ser madres, ni padres, ni tal, pero que tendrán que ocuparse de sus cuidados, de sus padres, de sus... Y independientemente de que sean mujeres, hombres o lo que sea, pero desde luego para mí lo de poner en valor, no como una carga, sino como también con sus cualidades positivas, el trabajo que hacen las mujeres, que es maravilloso, esa sabiduría, lo que decíamos de las artesanías, ¿no? No es decir, es que también están aquí estas pobrecitas artesanas que llevan toda la vida. No, no, es que tú te has parado a ver esas obras, no tienen ningún demérito, son maravillosas. Pero vamos a ponernos todos a bordar. Hay un sitio al lado de mi casa que se borda y cada vez veo más hombres y me gusta mucho. Antes solamente veía que eran mujeres las que iban a bordar y a coser, y de vez en cuando siempre veo pues una proporción, pues hay 14, pues hay 2 chicos sentados, ¿no? Pero ya están empezando a ir a bordar y a coser, y no creo que lo hagan solo por, no sé, por quedar bien, sacarán un placer, el mismo que sacamos nosotros. Eso es alentador, yo creo, Susi, porque yo también veo esas pequeñas cosas, por ejemplo, en el colegio de mis hijos, de mi hija y de mi hijo, que cada vez hay más padres. Bueno, siempre lo he visto, ellos son más pequeñitos, tienen 7 y 4, pero no he notado diferencia entre mamás y papás que van a las reuniones y que van a recogerlos. De hecho, tengo unos amigos que nos hacemos, por suerte no tengo familia,
en Madrid, y cuando no llego y alguien me tiene que recoger a los niños, recurro a esta pareja y muchas veces es él y le llamo, oye, me tienes que recoger, y esto cambia un poco. O por ejemplo la semana pasada que tuvimos el curso de arte textil, que fue fantástico, ¿verdad? Y había chicos, y eso alguien lo sacó y lo destacó, muy interesados en el arte textil. Pues esperemos que esto sea una señal de que algo va cambiando, ¿no? Yo también voy viendo poco a poco que hay hombres que también lo van cogiendo, claro, ¿eh? por eso privilegiarlo, incluso verlo como reducción. bueno. Claro, pero cuando se venda como se venda, quiero decir, si conseguimos que eso no se sienta esa persona mal, ese hombre en concreto, pidiéndolo, ya sé que es como una estrategia un poco manipulante, ¿no? Pero si queremos realmente hacer cambios reales, ¿no? Y tú empiezas a decir, oye, esto es positivo, es que lo es. Sí. Por eso lo digo. Y luego, y yo creo que también está, yo creo que la cosa importante es cuando no se castigue por los huecos del currículum, igual los hombres también deciden hacer ese parón en su trabajo. Todo está relacionado. ¿Sabes? O sea... Que yo, bueno, perdona que había levantado la mano y me han pasado. Que yo me he sentido muchas veces como que lo que pensamos que debemos hacer depende mucho de lo que esperan los demás que hagamos, que es de lo que estamos hablando. Entonces yo quería preguntaros, ¿cuál es la mejor, no sé, ¿habéis encontrado algún mecanismo para cambiar lo que esperáis de vosotros mismos? O sea, yo me encuentro muchas veces cayendo en esos tópicos del por qué solo son mujeres, o sea, del no plantearme lo que habéis dicho de que solo se besan hombres y mujeres, del no plantearme en ocasiones cosas que debería estar planteándome. ¿Cómo cambias eso de raíz sin, o sea, más prácticamente que simplemente asumiendo que tienes que estar pensándolo continuamente, sino realmente cambiarlo, realmente pensar diferente de ahí en adelante? ¿Se ha entendido la pregunta o no? Sí, porque yo creo que no es una cosa individual, sino, bueno, no lo sé, yo creo que, no sé si te he entendido bien, es como tú mismo cambiar esos hábitos o esos cuestionamientos que te haces, ¿no? Cuestionarte cosas. Yo creo que no es solo una cosa tuya, sino una cosa, por ejemplo, pues eso, cuando empezamos a ver que hay tantos papás como mamás que van al colegio, o sea, no es una cosa solo individual, sino que se va generando como una cosa colectiva, cultural. No es una cosa individual, sino cuando todo eso se va extendiendo, ¿no? Se va extendiendo, normalizándose, por así decirlo, pues irán cambiando esos, ¿no? Nos irá cambiando el chip poco a poco. Seguramente, o quiero pensar, ¿no? Que no sé qué edad tienes, pero 20, 18, 20, ¿no? Pues como decíamos antes, por ejemplo, ¿no? Mi hija y mi hijo no sé, o sea, por ejemplo, entienden y ven completamente normal que hay diferentes tipos y modelos diferentes de familia, porque en su clase tiene su mejor amiga que son 2 mamás, tiene un amiguito que es solo un papá soltero, que además me aclara, pero nunca ha tenido una mamá, mamá, no se ha muerto, es que nunca la ha tenido. O sea, cuando todo eso se va normalizando y se van rompiendo, se va deconstruyendo todo, yo creo que no será una cosa que tú te plantees cómo yo cambiarla, sino que al final será una cosa que compartamos, ¿no? Y que esté ahí, no sé, ¿no? Sí, y además en pocas generaciones yo creo que eso ya se va viendo. Pues tú 18, pues los que vienen, los que tienen ahora 7, 8, 10 años, lo empiezan a ver de otra manera. Y ven a 2 chicas besarse y ni se inmutan. Y ven a 2 mamás agarradas de la mano y no se lo cuestionan. Pero mi pregunta es cómo no cuestionar, o sea, por ejemplo, mi abuelo puede hacer su mejor esfuerzo para dejar de cuestionárselo,
pero él se lo sigue cuestionando automáticamente cada vez que lo ve. Eso es lo que a mí me... O sea, todo este tipo de cosas. O al revés, o que no se cuestiona. Como no se cuestiona, solo hay hombres. Como no se... Las dos cosas. Claro, yo creo que para tú cambiar una cosa primero tienes que ser consciente de ella, ¿no? Cuando tú estás viendo, yo qué sé, yo por ejemplo cuando era pequeña y veía que todas las películas que veíamos, los protagonistas... Pero, porque seguramente sí. A tu abuelo va a ser muy difícil, seguramente si te quiere y tú llegas con un chico, te llegas con una chica o llegas con una chica como dice mi madre por aquí, te va a aceptar porque te quiere y lo va a entender y lo va a normalizar, ¿no? Pero tienes primero, para poder cambiar, te tiene que doler, ¿no? Te tiene que doler y hay algo que falla, ¿no? Porque acabas de decir normalizarlo, porque como no ha convivido con ello, no lo ve algo normal, como las generaciones nuevas, como están conviviendo con ello, lo ven normal, por eso es tan importante hacerlo normal en nuestras sociedades, normalizarlo, que no sea algo que llame la atención, que no sea cuestionable, yo creo que una cosa, cuando ya no se cuestiona, ¿no? Cuando no te sorprende ver a dos chicas besándose, cuando no te sorprende que haya dos mamás en el parque o sea, cuando ya no te llama la atención es, ¿no? Una cosa que se ha normalizado, que convive. Un vaso medio lleno, medio vacío, una cosa que no llega a dialogar con él, ¿no? Que no se pueda sentar con él. Y hacer entender por qué se llegaron a una vanguardia, por qué se pasó a hacer impresionismo cuando llegó la fotografía, si tú se lo explicas, ¿no? Él no va a tener esa mirada porque no lo han educado así. Entonces también estamos nosotros para ir despertando a ese entorno que nosotros vamos a acercar. No vamos a poder cambiar el mundo, pero lo que tenemos cerca de nuestros colegas y de nuestros amigos sí que podemos poner el comercio de la gafa morada, ¿no? O la gafa morada, o la gafa roja, o la gafa azul, del color que tú quieras. Pero eres tú el que tiene que hacer, ¿no? Tu abuelo, igual que mi padre va a seguir regalándole el bolita a mi hija, ¿no? Yo vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y mi hermano tuvo un bebé y le ha regalado una batería, un coche y se va a poner a jugar al tenis. Yo me puedo sentar junto a él. Hay cosas que yo le puedo dar a entender y otras cosas que no puedo yo en mi propio entorno y creando. Sí, es el micro. En todo caso, yo lo que sí que quería es que ese cambio es muy lento así, sería mucho más rápido, y lo digo que tiene razón en pedir cómo esto puede avanzar rápido, ¿no? Y creo que cómo puede avanzar rápido, Claro, es verdad que ese cambio lento ya nuestros hijos ya ven esas cosas, no en todos los sitios y contextos, porque hay sitios que según la clase social no se avanza, entonces yo creo que es a lo que tú te refieres y contextos. Entonces, claro, ahí sí que está la política activa, ¿no? La política institucional. Si tu abuelo todos los días, entre las campañas que ve en la tele, cuando ve la 1, por ejemplo, hubiera una campaña que dice los hombres cuidamos, y aparece un señor como tu abuelo, mayor, fregando los platos, y un señor como tu abuelo, a lo mejor de primeras le choca y no le gusta, y salen hombres también ahí, y los hombres hacemos esto, y cuando se llega a la universidad, cada vez que un hombre también va a ser padre, pues eso se fomenta, quiero decir que se valora en positivo cuando deja su sitio, o cada vez que tú dejas tu espacio. Claro, por eso decía lo de privilegiarlo socialmente, pero desde el alto nivel. Obviamente lo de que cada una hacemos, sí, eso es muy interesante, pero es lento, que es lo que creo que tú un poco... ¿Cómo te legitiman los demás? ¿No? Entonces yo creo que ahí el marco, que es como un poco superior, ¿no? Político, ayudaría mucho a estas personas. Pero yo no decía por cómo yo cambio, cómo piensa mi abuelo. Yo lo digo por cómo mi abuelo, ya sabiendo que lo que él piensa estaba equivocado. Es que no estaba equivocado, yo creo que es otro planteamiento, ¿no? Un planteamiento que muchas veces él no se ha replanteado, ¿no? Sí, pero equivocado, a veces decirle que estaba equivocado, por ejemplo... No digo que sea su culpa, no digo que sea malo por ello. Sí.
sí, no te entendemos, sí. Claro, eso es decirle... sí, eso. Y a partir de ahí ya como ponerse la caja morada, o sea, ya ve, se asusta lo que ven, una vez que se reconoce eso. Pero si se reconoce, si él piensa que todo es normal, que nosotras somos las locas, pues no, o sea, es imposible verlo, pero no es culpa, que no, que tiene ahí daño porque hay un amigo, un todo, tiene una cultura, es así. Nosotros somos feministas y hemos tenido que deconstruir todo lo que nos han puesto sobre las capas y capas que nos han puesto encima. Entonces, eso nosotras no somos las víctimas privilegiadas, porque además que tiene que reconocer que tiene un privilegio, pues se llama vulnerable, porque podemos hacerlo. ¿Me explico? Entonces, primero eso, reconocer que tiene privilegio por el simple hecho de haber nacido hombre. No sé. Es complejo, pero yo creo que ayudaría si tú vives en un contexto en el que... es fácil ver el ejemplo, ¿no? Si tú vives un contexto en el que alguna cosa que es distinta a lo que tú piensas, y difícil para ti, pero empiezas a concienciarte de que es cierto, se ve de una manera más integradora y más positiva, siempre estará mejor que si todo el contexto que tú tienes alrededor es hostil, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer mucha concienciación también pública de estos temas, porque estas personas sí que se dejan guiar mucho, bueno, pues por los contextos, ¿no? Pasa como cuando, por ejemplo, la ley del matrimonio homosexual, ¿no? Había mucha gente que estaba en contra y lo vimos, ¿no? También a nivel social y tal. Ahora hay tantas familias populares que están tan encantados de que sus hijos se casen. ¿Por qué? Porque si tú institucionalizas el matrimonio con todas las problemáticas de reflexión sobre otras cosas que puede haber, eso hace que esa familia que antes, el que su hijo quisiera tener una pareja, pues a lo mejor lo veía un poquito, no sé, como es inferior a lo otro porque no se va a casar. Si el matrimonio es igual, que mi hija se case o que mi hijo se case con otro chico, yo he visto a tantas familias organizando las bodas que nunca me hubiera imaginado, con una ilusión las madres casando a su hijo con su novio, y eso ayudó mucho el que la campaña global, el contexto, no sea un acto personal solo, sea un acto que todo el mundo en el país reconoce. Entonces yo creo que ahí sí que la política real, quiero decir, la política institucional, la normal, ¿no? La política ayude. Tu abuelo le beneficia, quiero decir, para dar ese cambio, esa deconstrucción, que ese contexto, y a los hombres en general para dar ese paso, igual que si tú quieres no solamente no ser racista, como decimos, sino ser antirracista, que es lo que hay que ser, a mí me va a ayudar que haya una política del Estado antirracista, porque eso es lo que va a hacer que yo tome conciencia y que tenga también un contexto en el que dar ese paso sea más fácil que si tengo un gobierno que no solamente no es antirracista, sino que es racista a lo mejor, como los hay, ¿no?, en tantos países. Entonces yo creo que para estas personas o tomas mayores, cambios de mentalidades muy complejas, lo institucional, yo te diría. O sea, creo que este tipo de perfil nuestro de hacer un autoconocimiento, un acto privado pequeñito, es más difícil. Sí, porque yo creo que Susana ahí tiene razón, y vosotras que sois de ciudad veis papá y mamá recogiendo a niños, pero que yo vivo en un pueblo y pueden ser un papá o dos papás. Entonces somos muy poquitos los que su marido lleva al hijo al cole, porque trabajan en el campo, tienen que levantarse a las 7 de la mañana, ellas por norma general cuidan a señoras mayores en casa de otras señoras. Entonces yo poco a poco voy viendo compañeros y contextos, pero es verdad, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Villanueva del Rosario, Málaga. Y yo creo que si hay una ley que te puedes casar, pues es legal y está bien visto, pues lo hacen. Pero si además está penalizado, pues lógicamente es más fácil penalizar desde tu casa, desde el sofá de tu casa. Bueno, agradeceros el haber estado hoy aquí, aguantar el último tirón del viernes, agradecer también a todas las conferenciantes de hoy y de ayer también
vuestra generosidad, por estar aquí en este espacio en Cuenca, por haber venido hasta aquí y haber podido encontrarnos. Tenemos ahora una pequeña visita a la colección Parquet, que Ruth San Juan ahora os comentará un poco en qué consiste esta colección. Y bueno, nuevamente dar las gracias a las artistas de hoy. Muchas gracias a ti, Isis, y a Ruth. Muchas gracias.